Pueden tomar sus lugares, hermanos. El día de hoy vamos a estar hablando de quién creen que vamos a hablar, de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que sepamos, que tengamos bien en claro quién es el Jesús del cual se nos habla en la Biblia, porque desafortunadamente en los tiempos que estamos viviendo nos están vendiendo, y no es una palabra equivocada, nos están vendiendo a un Jesús antibíblico, a un Jesús que yo no lo hallo en las Escrituras, a un Jesús que nos vende las cosas, a un Jesús que pide diezmos, a un Jesús que cobra por cada bendición, a un Jesús que cobra por milagros, un Jesús que vino a establecer su reino aquí y ahora, enseñan ellos, pero en lo material, no en lo espiritual. Es cierto que debemos de establecer el reino de Dios y de Jesucristo, pero en nuestros corazones. Así es que a través de las Escrituras vamos a ver quién es Jesucristo. A través de ellas, no lo duden, hermanos, vamos a encontrar la verdad. Vamos a ver quién es ese Jesús que no fue más allá de 150 kilómetros del lugar donde vivía, y todo el mundo no lo conoce, pero ha escuchado de él. Vamos a ver quién es ese Jesús que exige todo de nosotros, que me pide su fidelidad, una lealtad total. Vamos a ver quién es ese Jesús que entregó su vida por mí. Así que el tema de hoy, hermanos, se llama ¿quién es Jesucristo? Por ejemplo, el Señor Jesús nunca escribió un texto, no hay registros de que Él haya dejado algo escrito, y sin embargo, se ha escrito muchísima literatura acerca de Jesús. Él nunca escribió un canto, y hay innumerables cantos, gracias a la hermana Patti, que estoy seguro que el Espíritu Santo puso en su corazón el elegir estas melodías, hermosas alabanzas. También Él nunca formó un ejército, y su ejército es el más grande del mundo. ¿Cuántos soldados de Jesucristo hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Así es que nuestro tema se llama ¿quién es Jesucristo? Los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, y vamos a darle lectura del verso 13 al 15. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hasta ahí la palabra del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesucristo te ruego, te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien esté dirigiendo este sermón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento para que podamos entender y podamos comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Sé que a través de las Escrituras tú vas a dejar en claro quién es Jesús el Cristo. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, con esta palabra, que penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, que la entiendamos y la podamos llevar a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Así que el tema de hoy se llama ¿quién es Jesucristo? ¿Y por qué es tan importante para nosotros el saberlo? Hoy en día estamos viviendo en una era de pluralismo religioso y de relativismo moral. La filosofía espiritual popular nos enseña que todos los sistemas religiosos son iguales, siempre y cuando tú lo elijas de corazón. Eso es lo que se anda enseñando. Escoge uno, el que más te guste, donde te sientas a gusto. ¿Han escuchado esa frase? Que a veces le predicamos a algún hermano que están en un lugar que no deberían estar y dicen: es que yo aquí me siento bien a gusto, aquí yo estoy a gusto. Eso es lo que les enseñan.
Al fin y al cabo, y en estos tiempos hay iglesias al gusto del cliente, ¿verdad? Aquí no cantan, aquí sí, aquí el pastor no me dice nada. Aquí yo puedo cortarme un poco más, si quiero hacer esto, si quiero no hacer esto, y no me dice nada, ¿verdad? Escoja uno y sígalo sinceramente y usted irá al cielo, dicen ellos. Todos los caminos llevan a Roma. Es un dicho que tienen ellos, ¿verdad? O todas las religiones llevan a Dios, y sí es cierto, sí nos van a llevar ante Dios cualquier religión, pero para que seamos juzgados, ¿verdad? Un día vamos a estar ante su presencia todos, pero no todos nos llevan a la salvación que ellos es como ellos entienden. Eso es lo que el mundo cree, pero la Biblia enseña otra cosa, y por lo tanto necesitamos examinar quién es Jesús, el Cristo. A través de las Sagradas Escrituras, ellas nos darán respuestas seguras y confiables. Recordemos las palabras de Pablo, que usa muchas veces esta frase que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra, la Biblia, no tiene error, no tiene mentira, no tiene falla, ¿verdad? Es infalible. Y también Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que, mis queridos hermanos, tenemos la seguridad que las Escrituras nos darán respuestas a las siguientes preguntas que vamos a formular, y a los siguientes puntos. Nuestro primer punto es: ¿quién es Jesucristo según el mundo? Cuando nos referimos al mundo, nos referimos a todo aquel que es inconverso, que no se ha convertido a Cristo o que no lo conoce. Así que no nos estamos refiriendo al planeta en el cual vivimos, porque muchas personas así lo entienden, sino a los que en él habitan y no conocen a Jesucristo. Así que cada quien tiene su propia opinión, su propia idea, su propio concepto acerca de Jesús. Por lo tanto, hay distintas posturas al respecto. Si le preguntamos a alguien, o tal vez alguien de ustedes ya ha hecho esas preguntas, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo para usted? Algunos contestarán afirmando que Él fue un personaje mítico, alguien que no existió, alguien que la gente se lo inventó, como por ejemplo estos diosesillos de la mitología griega, ¿verdad? Como son Poseidón, Hefesto, Apolo, Ares, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ellos lo incluyen en esa categoría. Según el mundo, Jesús es un revolucionario. Según el mundo, Jesús es un comunista. Dicen algunos, ¿no? Jesús él fue el fundador del comunismo. Él fue el líder de Carlos Marx y Federico Engels y Vladimir Lenin, ¿no? Que fueron los máximos líderes del comunismo. No es mentira, tienen una idea muy vaga ahí. Son doctrinas que a primera vista parecen que hay concordancia con la Biblia, pero no. Según el mundo, Él fue un hombre bueno. Él fue un hombre muy bueno que se dedicó a hacer el bien, pero solamente lo dejan ahí como un hombre bueno. Ayudaba a la gente, los curaba, los sanaba. Para el mundo fue solo un hombre bueno, pero para nosotros es mucho más que eso. Recuerden que hemos visto en otras ocasiones que no podemos encerrar al Señor Jesús en una sola figura como la del pastor, ¿verdad? Y ya hemos visto eso. No. Según el mundo, es un profeta. Ahí más o menos le atino, ¿no? Porque sí es cierto que Jesús fue un profeta, pero un profeta aparte de todos. Y la gente lo pone entre ese mismo grupo de todos los profetas como Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Por ejemplo, Deuteronomio 18:15 nos dice que es el profeta por excelencia. Y en el libro de los Hechos nos dice que es el máximo profeta. Entonces a unos le atinan y a otros no.
Según el mundo, Jesucristo es un Dios, así como lo escribe en la Biblia, ahora con D minúscula. Es un Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que Jesús sí es Dios, pero es un Dios chiquito, dicen ellos, pero sí lo aceptan como Dios. Y dicen ellos que son dos dioses, y esto a ellos los convierte en politeístas, aunque ellos digan lo contrario. Jesús es un diosito, dicen. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice, ¿verdad? Entonces no puede haber dos, ni tres, ni cinco dioses. Uno, dijo el Jehová de los ejércitos. Y nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, dijo el Señor Jesús, son palabras de Jesús: yo y el Padre, uno somos. Entonces él estaba diciendo, no hay dos dioses, yo soy Dios, ¿verdad? Para cualquier persona que no conozca la Biblia, esto y otras cosas que enseñan ellos, que enseña el mundo, suenan muy bien, así como que lo aceptan cuando no hay el suficiente conocimiento. Pero el problema para ellos es que la Biblia enseña mucho más que eso acerca de Jesucristo. Es muy amplia la información que tenemos, eso nosotros lo sabemos. Voy a poner solamente un ejemplo de los versículos que vamos a leer más adelante. Esto lo voy a citar por causa de los testigos de Jehová. En el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, ahí habla nuestro Señor Jesucristo. Y presten atención a las palabras que dice él: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que no nos dice que es un Dios chiquito que tiene parte de poder? No, es el que era, y el que es y el que ha de venir, ¿verdad? Y podemos poner muchos más ejemplos. Unos dicen que es un maestro moral, y dicen ellos: estoy listo para aceptar a Jesucristo como un gran maestro moral, pero nada más, yo no digiero, yo no me trago eso, dicen ellos, de que Él se hizo carne, de que Él sea Dios. No lo aceptan. Veía en el internet, en el YouTube, a un reportero que fue a entrevistar a los judíos y les hacía esta pregunta: ¿quién es Jesucristo para usted? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y unos contestaron: fue uno que enseñó, que practicó lo que enseñó. O sea, él decía: no mientan, él no mentía, ¿verdad? No roben, no robaban, no roben. Otros dijeron: él fue un gran sacerdote. Creo que fue un gran sacerdote. O sea, no contestan con seguridad, con confianza, sino dudando. Otros dijeron: para mí no es nada, yo no lo conozco, yo he escuchado hablar de él, pero para mí no es nada. Creo que él es alguien para los que se consideran cristianos. Esas son las respuestas que dieron estas personas, el pueblo de Dios. Ahora imagínense el resto del mundo. Están como Job en el capítulo 42, versículo 5, que dijo Job: de oídas te había oído, y lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Así sucede con muchas gentes, con muchas personas, con el mundo. Solamente tienen una idea muy vaga que escucharon por ahí, o ven una película, vieron una película de Mel Gibson o un documental de History Channel, y se basan en eso, ¿verdad? No en la palabra de Dios, no donde está la verdad. Y esto es lo que pasa con el mundo. Solamente conocen a Dios, de Dios, lo que alguien les ha contado. Pero hay algo peor: ni siquiera se interesan por conocerlo, no hay ese interés en ellos. Ahora bien, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos que el mundo conozca a Jesús? Amén. Amén. Gloria a Dios, estamos de acuerdo, estamos en el mismo sentido. Bueno, ¿y eso a quién corresponde? A nosotros, a sus discípulos, ¿verdad? Así que si estamos conscientes de eso, tenemos que prepararnos para poder hacerlo
de la mejor manera que se pueda, ¿verdad? No atinándole, no con dudas como lo tienen ellos. A continuación, vamos a ver quién es Jesús según él mismo. Ya vimos quién es Jesús según el mundo, ¿verdad? Con sus ideas equivocadas y sus conceptos errados. Ahora vamos a ver quién es Jesús según él mismo. Vamos a Marcos capítulo 2, versículos del 5 al 12. Tenemos mucha Biblia el día de hoy, hermanos, y es necesaria. Marcos capítulo 2. Capítulo 2, versos 5 al 12. ¿Ya lo tienen? Dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban en lo correcto ellos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahí también el Señor Jesús nos estaba diciendo que es omnisciente, que sabe todo, ¿verdad? Sabía lo que estaban pensando ahí. Y les dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Según Jesucristo mismo, Él era Dios, era igual al Padre. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús demuestra que es igual al Padre y como tal también tiene el poder para perdonar pecados. En el verso 5 le dijo al paralítico, ¿verdad? Hijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Él estaba perdonando los pecados de ese hombre. Este hombre tuvo dos enfermedades: su cuerpo estaba enfermo, pero también su alma estaba enferma. El pecado es la causa de muchas enfermedades, pero no es la causa de todo pecado. La ley de Moisés, en el pasaje que acabamos de leer, aquí la ley todavía estaba en vigor, y por eso, para obtener el perdón de pecado de acuerdo a la ley, que todavía estaban vigentes. ¿Por qué digo eso? Porque ¿qué le hacían a las personas que blasfemaban? Los apedreaban hasta morir, ¿verdad? Esa era la ley. Él es un blasfemo, tráiganselo al patio, y ahí lo mataban hasta que lo dieran. Por eso lo que Jesús dice aquí no es otra cosa más que la expresión de su sorprendente autoridad. ¿Vieron cómo se sorprendía la gente? Se quedaban admirados. Oh, nunca hemos visto que alguien enseñe así, con esa autoridad. Estaba demostrando su autoridad de perdonar pecados, haciéndose igual al Padre, ¿verdad? Porque nadie tiene ese atributo de perdonar pecados, solo Dios. Y no cabe duda que este es un atributo divino que solo Dios posee. ¿Y Jesús lo poseía o no? Lo posee, ¿verdad que sí? Solo a Dios le pertenece, porque solamente Él puede perdonar pecados. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 25, dice lo siguiente: yo soy el que borro tus rebeliones, o sea, el que perdona tus pecados. Y Jesucristo estaba diciendo: tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Que se estaba poniendo a la misma altura de Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. De esta manera, Jesucristo
estaba demostrando que era Emmanuel con nosotros, que traducido, ¿qué quiere decir eso que acabo de decir? Emmanuel, es Dios con nosotros. Exacto. En las Escrituras no vemos a nadie más diciendo estas palabras: yo soy el que perdono tus pecados, o tus pecados te son perdonados. Nadie más lo dijo, nadie más lo hizo, ni los profetas, ni los apóstoles, solamente Dios Padre y Jesucristo hombre. Y Cristo demostró en este pasaje que era igual al Padre y que también tiene el poder para perdonar pecados, demostrando así que es igual a Dios Padre, es decir, es Dios mismo, ¿verdad? Dios encarnado. Si quedaron algunas dudas por ahí, tenemos mucho material, pero por cuestión del tiempo vamos a tratar de resumirlo. En el siguiente pasaje será aún más clara la palabra del Señor, no va a dejar duda alguna. El que algunos la tomen en otro sentido, o la interpreten a su manera, o no la puedan entender, o no la quieran aceptar, es diferente, pero la palabra del Señor aquí está y dice lo que dice. Vamos a leer Juan 5, versículos del 18 al 19. Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 17. Vamos a leer desde el 17. Capítulo 5 de Juan. Sí, vamos a leer del 17 al 19. Dice así: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. La palabra del Señor no deja ninguna duda. Dijo el Señor: vamos a empezar con el 17, dije, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesús respondió y dijo: mi Padre. ¿Verdad que no dijo nuestro Padre? Estaba diciendo mi Padre. Así les contestó. Jesús declaraba que Dios era su propio Padre en un sentido especial y único. Por eso dijo así el Señor Jesús: mi Padre. Hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nosotros sabemos que el Padre está trabajando todo el tiempo, y Jesús dice: Él es mi Padre y yo y el Padre somos uno. En otras palabras, Él estaba diciendo: somos iguales. Yo soy igual al Padre, lo que Él hace, yo lo hago igual, dijo el Señor Jesús, dará igual, no parcialmente, sino igual. Él puede dar vida, es creador, es inmutable, etc. Esto aparentemente los judíos, nosotros no lo entendemos muchas veces cuando no estamos familiarizados con la Biblia, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo claramente que Él es Dios. Pero los judíos sí lo entendían perfectamente. Ellos tenían la seguridad de que Jesucristo estaba diciendo: yo soy Dios. Porque dice en el verso 18: por esto aún más los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Ellos estaban equivocados, porque Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así que Él decide lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer en el día de reposo.
Por lo tanto, no quebrantó su propia ley como ellos pensaban. Dice el verso 18, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, o sea, diciendo que Él era Dios. Esta declaración de Jesús echa por tierra las herejías de los testigos de Jehová, que aceptan las herejías de un hombre que se llamó en vida Arrio, el mentado arrianismo este sacerdote de Alejandría, que se sostuvo por ahí por el año 320 después de Cristo, que Jesús no era propiamente Dios, sino que es la primera criatura criada por el Padre, con la misión de colaborar con Él en su obra, en la obra de la creación, y que por sus méritos Dios lo elevó al rango de hijo suyo. Esto es una herejía con la cual debemos de tener mucho cuidado. Por lo tanto, los testigos y muchos otros ignoran y no creen en estos textos que acabamos de leer, no los aceptan ellos. De hecho, el capítulo 5 del Evangelio de Juan registra mucho testimonio para demostrar que Jesucristo es Dios, y demuestra claramente que Él es Dios, que Jesucristo es Dios. Y no solamente el Evangelio de Juan, sino toda la Escritura demuestra que algunos teólogos liberales y muchas sectas están equivocados. Vamos a mencionar a las más famosas, ¿no? Como los mormones, los testigos de Jehová. Hay muchas antiguas, que ya son antiguas, y muchas nuevas que siguen esa misma corriente. La palabra nos demuestra que ellos son mentirosos y que están equivocados al negar la deidad de Jesús, al negar la divinidad de Jesús, torciendo los textos y sacándolos de su contexto. Eso es lo que hacen ellos. Hijo de Dios no indica inferioridad, sino identidad. Los judíos, los enemigos de Jesús, estaban entendiendo lo que Él decía, y por blasfemar según ellos, lo querían apedrear hasta morir, porque dice ahí nuestro verso 18, aún más procuraban matarle. Ellos sabían que cuando Jesús hablaba de sí mismo como el Hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios, así que según Él mismo, era igual al Padre. Y claro que ellos no lo aceptaban de ningún modo. Por su fe monoteísta que mencionamos hace unos momentos, no puede haber dos o tres o más dioses, solamente uno, basándose en el Shema que acabamos de leer, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 4, que dice: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y según Jesús, era Dios y era igual a Dios el Padre. Y por esto, ¿qué es lo que exigían los judíos? Que se le crucificara, ¿verdad? Fueron a ver al gobernador, a Pilato: crucifícalo porque está blasfemando, según ellos. Por lo tanto, debemos observar con mucha atención y mucho cuidado esta verdad que dijo el Señor Jesús, que Dios era su propio Padre, y con esto daba a entender que hijo de Dios significa igual a Dios. Vamos a ver de dónde sacó esta herejía este hombre que se llamó Arios. Cuando Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 28, sí son palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero es una verdad a medias, no es una verdad absoluta, ¿verdad? Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús. Dijo: el Padre es mayor que yo. Son solamente 7 palabras. Y de estas 7 palabras, Arios convirtió esto en una herejía, negando la deidad de Jesús. Pero esto no nos confunde a nosotros, que conocemos las Escrituras. Voy a mencionar algunos textos que más después les daremos lectura. Filipenses 2.5, Romanos 9.5, Colosenses 2.9, Tito 2.13, segunda de Pedro 1.1. Estos versos que acabo de mencionar van a declarar que Jesucristo es Dios. No puede haber tanto error. Decir que Pablo, Juan, que todos se equivocaron, no. El que estaba equivocado es Arios.
Miren, cuando Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, no se refería a su naturaleza o esencia o a su deidad o divinidad, ni a sus atributos divinos como son la omnisciencia, omnipresencia, etc., sino a su papel de subordinación al Padre en su humillación al llegar a ser hombre para poder morir por nosotros. Era imposible que Dios bajara a la tierra en forma de Dios. No se puede, porque Juan 4:23, ¿verdad que dice? Dios es espíritu, y quienes le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sería posible crucificar a Dios, a un espíritu? ¿Verdad que no? Miren lo que decía Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero, y se hace una pregunta aquí Salomón, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, el universo no puede contener a Dios. Entonces era imposible que Él bajara así en forma de Dios, aquí a la tierra. No podría Él haber sido crucificado de ninguna manera, tenía que haber sido encarnado. En Filipenses 12, del 6 al 8, durante esa gran humillación, Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús demostró esto repetidas veces, demostrando su omnipotencia, su omnisciencia, perdonando pecados y permitiendo que lo adoraran. ¿Sí saben, hermanos, que nadie más permitió que se le adorara? Tengo aquí algunos textos. Por ejemplo, a ver si me ayudan, es necesario que los leamos. Hermana Angie, por favor, busque Mateo 8:2. Sí. Y Mateo 9:18, ¿quién dijo yo? Yo. Amén, hermano. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Sí? Hasta ahí, hermano. ¿Verdad que la palabra del Señor nos enseña que este leproso se acercó pero cayó de rodillas, se postró? Eso es adorar a Dios. Adelante, hermana Pati, por favor. Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y tenemos otro ejemplo más de cómo Jesús permitía que se le adorase, permitía la adoración. Jairo también cayó de rodillas, ¿verdad?, postrándose ante él. Y Jesucristo, tenemos más ejemplos, pero no son suficientes. Jesucristo no se los impidió, sino lo permitió. ¿Sí? Los apóstoles no permitieron que se les adorara. Por ejemplo, cuando Cornelio cae postrado también a los pies de Pedro, le dice Pedro: no, levántate, porque yo soy consiervo tuyo. No permitieron la adoración los apóstoles, ni los ángeles. En el Apocalipsis capítulo 19, versículo de 9 al 10, cuando Juan estaba recibiendo las revelaciones, se le aparece un ángel y Juan cae postrado de rodillas también ante el ángel, y el ángel inmediatamente se lo prohíbe y le dice: no, levántate, yo soy consiervo tuyo, porque escrito está. Esas palabras son del Señor Jesús, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesucristo no podía permitir la adoración de ninguna manera, solamente siendo Dios. Y si la permitió, la conclusión es inevitable. ¿Cuál es esa conclusión? Que Jesucristo es Dios. Nuestro siguiente punto es: ¿quién es Jesús? Según Dios Padre. Vamos a leer Marcos capítulo 1, del 9 al 11.
Acabamos de ver el punto donde quién es Jesús según él mismo, ¿verdad? Nuestro segundo punto, siguiente punto es quién es Jesús según Dios Padre. Aquí vamos a escuchar las... Salud, hermanos. Gracias. Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11. Si alguien ya lo tiene, por favor, en voz alta. Amén. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía al agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria al Señor. Estas son las palabras de Dios Padre, cómo se refiere a Jesús. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta podríamos citar más, pero para, bueno, yo lo elegí así, ¿verdad? Estas mismas palabras las vamos a encontrar en Mateo 17, versículo 5. Si alguien lo encuentra rápidamente, por favor. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Gloria al Señor. ¿Verdad? Una vez más volvemos a escuchar las palabras de Dios Padre y cómo se dirige a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, ya no escuchen a los escribas, ya no escuchen a los fariseos, ¿verdad? Los profetas ya hicieron lo suyo en su momento, ahora escúchenlo a él. Y esa palabra también es para nosotros. ¿A quién tenemos que escuchar? A Jesús, ¿verdad? Ni al Papa, ni a Maldonado, ni a sus libros, ni al Señor Jesús, a las Escrituras. Y en segunda de Pedro capítulo 1, vamos a leer desde el 16 al 17. Aquí el apóstol Pedro está dando testimonio de lo que él vio, Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en el versículo que leía la hermana Pati, allí eso sucedió durante la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que estaba Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, ¿verdad? Y ellos fueron testigos cómo el Señor Jesucristo se transfiguró, ¿verdad? Dice la palabra que ellos vieron cómo su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Algo maravilloso, ¿verdad? Algo hermoso. Imagínense, ellos vieron eso. Nadie se los contó. Dice Pablo: no es Pedro, no es ninguna fábula, no es ningún cuento chino que yo me lo estoy inventando. Yo lo vi, decía Pedro. Y escucharon esa voz hermosa que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué estaba diciendo Dios Padre ahí? Yo soy Dios, Él es Dios, Jesucristo soy yo. Esta fue una experiencia única e inolvidable para estos tres apóstoles. Así que según Dios Padre es su Hijo amado, el unigénito, o sea, el único Hijo engendrado por Dios, ¿verdad? Porque no usa la palabra primogénito, sino unigénito. Según Dios Padre, Jesucristo es Dios, y esto a muchos grupos religiosos o sectas no les gusta, lo niegan, no lo aceptan. Y en realidad lo sentimos mucho por ellos, porque la Biblia deja muy en claro la divinidad de Jesucristo. ¿Qué va a suceder si ellos no aceptan al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, como aceptando su deidad? Van a ser condenados.
me quedé en que las escrituras dejan muy en claro la divinidad de Jesucristo, o sea, dejan muy en claro que Él es Dios. Hebreos capítulo 1 versículo 8 dice así: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Quién está hablando ahí? Dios Padre, ¿verdad? Estas palabras son de Dios Padre, y ya hay de aquel que duda de estas palabras que provienen directamente de Dios Padre. Al no creerle, están diciendo que Él es un mentiroso, que no es cierto. Deberían de tener mucho cuidado quienes dudan acerca de la deidad del Señor Jesús. Aquí Dios nos está diciendo que Jesucristo es Dios, que Él es el mismo. Yo le creo y espero, hermanos, que ustedes también estén de acuerdo con estas palabras que nos dice el Señor. Ahora miren, vamos a ver otro punto que es de todos son importantes, pero no se puede omitir en estas predicaciones. Según Dios Padre, Jesús es el Salvador. Vamos al libro de Mateo, capítulo 1. Les dije que teníamos mucha Biblia, hermanos. Mateo capítulo 1, versos del 21 al 23. ¿Ya lo tienen? Mateo 1, versos 21 al 23. ¿Ya lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, ¿verdad? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho ¿por quién? Por el Señor, gloria a Dios, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías y otros profetas ya lo habían profetizado. La palabra es muy clara, ¿verdad?, que dice que Él vendría para salvar a su pueblo de sus pecados. Los judíos no lo entendían, ellos esperaban a otro Mesías como que viniera a restablecer su reino, como lo hizo Salomón y otros reyes en su momento. No, Él venía para salvar a su pueblo, a ellos y a nosotros de nuestros pecados, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, ¿quién lo dijo? Lo dijo Dios Padre. Así que Jesucristo es el Salvador de todo el mundo que Dios prometió por medio de sus profetas. Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, y apareció en los últimos tiempos por amor a nosotros, dice la palabra. Jesucristo es el Salvador que todo el mundo necesita. ¿Y por qué digo que de todo el mundo? Porque la palabra eso es lo que nos enseña, ¿verdad? Voy a leer algunos versos que son muy conocidos, que todos los conocen. Romanos 3:23. Bueno, nosotros sabemos que todos hemos pecado, ¿verdad? Que todos hemos cometido actos malvados, nadie se salva. Y en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad que nos ponen en el mismo barco a todos? No se escapa nadie. Así es que todos pecaron, unos más, otros menos, pero al fin de cuentas pecaron. Y ante los estándares de Dios, el pecado, es la infracción de la ley, nos enseña Juan. Y como resultado de nuestro pecado, lo único que merecíamos es la ira y el juicio de Dios, el cual sería un castigo justo o injusto. Justo, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo. ¿Por qué? Porque Él es santo, 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 dice la palabra, infinito y eterno.
Y Romanos 6:23, miren lo que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro verso más, Apocalipsis 20, capítulo 12, 20:12, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿verdad? Así que esa es la razón por la cual todo mundo necesita un Salvador, porque Dios ha establecido un día en el cual todos vamos a ser juzgados, unos para condenación y otros para salvación. Los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo tenemos de alguna manera asegurada la salvación, ¿verdad? Solamente nos resta cuidar esa salvación tan importante. ¿Y qué sucederá con los que no creyeron, no recibieron, no se arrepintieron? Van a ser condenados, ¿verdad? Amén. Según Dios Padre, Jesús es el Salvador que vino a la tierra y murió por ti, por mí, en nuestro lugar en esa cruz del Calvario que tú y yo merecíamos. Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, hizo suyos nuestros pecados y lo hizo para que nosotros dejemos de hacer el mal por completo y vivamos haciendo el bien. ¿Verdad que con Jesucristo es todo? Debemos de abandonar el pecado completamente. Ahora bien, nosotros conociendo esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que invitar a todo aquel que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Lo invitamos a que lo haga, ¿verdad? Creo que todos los que estamos aquí somos cristianos, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos que llevar este mensaje allá afuera, si alguien nos vaya a ver ahí en hojas. Jesús ya hizo lo más difícil, ahora solo le toca al que no se ha arrepentido arrepentirse y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, dice en el libro de los Hechos 4:12, ¿verdad? En ningún otro hay salvación, ni el Papa, ni mi mamá, ni mi papá, nadie me va a poder salvar, solamente Jesucristo. Solamente Él puede darnos esa salvación y la vida eterna. Miren, el Señor Jesús promete darnos una corona de vida, una corona de justicia, una corona incorruptible en vez de esa cruz que merecíamos, ¿verdad? Y no hicimos nada para merecer eso, pero Él en su infinita misericordia es lo que nos da. Así que según Dios Padre, Jesús es el Salvador, ¿verdad? Bueno, ya hemos visto quién es Jesús según el mundo, según Jesucristo mismo, según Dios Padre. Ahora vamos a ver en nuestro último punto quién es Jesús según quienes le conocieron de cerca. ¿Quiénes le conocieron de cerca? Principalmente. Bien. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1, si gustan buscarlo. Juan 1:1. Juan 1:1. Si alguien lo encuentra, ¿le puede dar lectura, por favor, en voz alta? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está ahí, hermano, gracias.
¿verdad? Dice en el verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Amén. Los apóstoles tenían muy en claro que Jesús no solo era el Cristo, el Mesías, sino que era Dios mismo. Ahí mismo en el capítulo 1 donde estamos, pero en el verso 14, dice, Y el verbo se hizo carne. sí, ¿verdad? En el capítulo 14, dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Entre nosotros. Amén. Denle lectura en voz alta, por favor, hermana. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Verdad que los apóstoles tenían bien en claro que Jesucristo era Dios? Nadie se los contó, ellos lo vieron. Dice Juan lo abrazó, convivía con él, escuchaba sus enseñanzas, ¿verdad? Algo hermosísimo. Bueno, nosotros también compartimos de esas bendiciones, pero ahora las tenemos aquí en su palabra. Y eso dijo Juan. Ahora vamos a ver qué dice Pablo en Romanos 9:5. Les digo que gracias al Señor tenemos testimonio. Romanos 9:5. ¿Lo tienen? Sí, amén. Adelante, alguien. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tenemos una vez más un testimonio tremendo de parte de Pablo. Y dice, el cual es Dios por sobre todas las cosas, y sobre todo es sobre todo, ¿verdad? Sobre esos diosesillos que hemos mencionado. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Vemos cómo los apóstoles daban esas declaraciones firmemente, sin ningún temor, sin ninguna duda. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas, dijo Pablo. Vamos a uno más. Ahora vamos a ver qué dice Pedro. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Hasta los saludos que daban los apóstoles son hermosos, llenos, inspirados por el Espíritu Santo. No es un saludo así común, es algo muy especial. Pedro capítulo 1, segunda de Pedro, hermana, capítulo 1, verso 1. Amén. Dice así la palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Verdad? Una vez más podemos encontrar ahí las palabras de los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, diciendo, Dios, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esto quedaba muy claro para ellos, ¿verdad? Era Dios mismo, nuestro Salvador, encarnado en Jesucristo. Acuérdense que el Jehová del Antiguo Testamento decía, ¿verdad? Yo soy el único, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay quien salve. Pedro está de acuerdo, los apóstoles están de acuerdo con Jesucristo y con Dios Padre, ¿verdad? Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Los apóstoles, al reconocer y declarar que Jesús es Dios, sabían perfectamente que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, la esencia y naturaleza de Dios. Cristo no era solamente semejante a Dios, sino que era, es y será Dios, el Dios verdadero. Por lo tanto, goza de todos los atributos de Dios como
Vamos a resumirlo así un poco. Y esas palabras las encontramos en las Biblias, no las estamos inventando. La Biblia se refiere a Jesucristo y dice que Él es eterno, Juan 1:2, que es omnisciente, Mateo 9:4, que es omnipresente, Mateo 18:20, que es omnipotente, Mateo 2:28-18, que es nuestro Salvador, Lucas 19 del 9 al 10, que es creador, Juan 1:3, el verso que leía usted, ¿verdad? Que es perfecto y sin pecado, es santo, santo, santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 23, es Señor, un título que solo Él puede ostentar, ¿verdad? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 17:14, es inmutable, Hebreos 7:23 y Hebreos 13:8, ¿verdad? Que dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en nuestro texto base que leíamos al principio, Mateo 16, en el verso 15, nuestro Señor Jesucristo les hizo una pregunta a sus discípulos y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa fue la pregunta para sus discípulos, ¿verdad? Y Pedro respondió dando su respuesta que le había sido revelada por Dios Padre, ¿verdad? Porque le dijo: bienaventurado Pedrito, a ti no te lo reveló un fariseo, un escriba, sino Dios, ¿verdad? Dios Padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la respuesta de Pedro, clara y precisa. Ahora, mis hermanos, es el turno de ustedes. Si el Espíritu Santo les ha revelado hoy en esta tarde o anteriormente, no sé en qué momento, quiero que cada uno de ustedes me diga quién es Jesucristo para ti. Adelante. Es el Cristo, nuestro Salvador, Amén. Rey de Reyes, Señor de Señores, el que dio su vida para salvarnos de nuestros pecados, el que nos ha quitado las cargas que traíamos para poder vivir ahora con el Espíritu Santo, libres, en libertad. Eso es para mí. ¿Alguien más, hermanos? No tengan temor. Para mí Él es mi amigo. Amén. Él es mi mejor amigo. Me escucha cuando me siento triste, me escucha cuando estoy feliz. Está siempre conmigo. En todos Gloria lados Señor. está conmigo. Sí, a cualquier lado que yo vaya, Él está junto a mí. Gloria a Dios, es cierto. ¿Alguien más? Él vive en mí. Gloria al Señor. Adelante. Es el Dios en el cual podemos tener un nuevo pacto. Ese pacto es la salvación que nos da el Señor. Sí. ¿Alguien más? Él es el que me cuida, que me protege, que me bendice, que me ayuda, que no me deja, que me guía y el que me cuida. Gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanos? No se queden con las ganas, porque luego a veces nos llevamos eso aquí. Bueno, Cristo Jesús es Dios Padre y Él es nuestro Padre misericordioso que tiene misericordia de nosotros y pues nos libra de todo peligro. Él es nuestra paz, Él es nuestro camino. Amén. ¿Verdad? Es cierto todo lo que han dicho. Sí, hermano. Él es nuestra guía mediante la palabra. Es nuestra guía de lo que tenemos que hacer, de lo que debemos de seguir, que debemos de seguir a Él para llevar una vida en rectitud, para llevar una buena vida, porque si nos salimos de ahí, nos vamos a ir por la corriente del mundo que nos va a arrastrar directo al infierno. Amén. ¿Alguien más? Sí, pues él es mi todo, es mi ayudador, mi consolador, mi sanador. Amén. Gloria al Señor. Bueno, adelante, hermanita. Lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Gloria al Señor. Sí. Para Dios no hay Y nada es imposible. el médico de médicos. Amén. Doctor amado, ¿verdad? Que siempre tiene
cuidado de nosotros. Es nuestro pastor, es el Salmo 23, ¿verdad? Que nos dice. Amén, es nuestro pastor. Gloria al Señor. Bueno, es muy importante que todos nosotros tengamos un concepto correcto en cuanto a la identidad de Jesús, como lo tenían los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos sus representantes, somos sus embajadores aquí en la tierra, como lo fueron los apóstoles en su momento, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso muy en claro, para que le presentemos al verdadero Jesús a las personas, al que está aquí en la Biblia, no al que la gente se inventa, no al que no conocen bien, ¿verdad? Ahora también es muy cierto lo que dijo la hermana Angie. Recuerden que Jesucristo no es una religión, ¿verdad? Amén. Si nosotros ya entendimos eso y tenemos la seguridad de que Jesucristo es Dios, debemos de caer de rodillas a sus pies, ¿verdad? Y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro Señor, y hacer lo que Él nos dice. Tenemos que aprender a vivir como Él nos enseña en las Escrituras, ¿verdad? Se tiene que ver, si nosotros ya entendimos esto que vimos el día de hoy, se tiene que ver en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en todos los aspectos de la vida. Es como verdaderamente podemos decir, sí, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Dios, ¿verdad? Jesucristo es mi Salvador. Estoy agradecido con Él porque Él dio su vida en esa cruz. Tenemos que demostrarlo, hermanos. Gloria al Señor. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Le voy a pedir a uno o dos hermanos, o el que guste, que den gracias por esta palabra que hemos recibido el día de hoy. Padre amado, muchísimas gracias, Padre. Estamos profundamente agradecidos por la enseñanza que has traído a nuestras vidas, a través de la cual hemos entendido que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es ese Dios del Antiguo Testamento, el cual vive hoy en nuestros corazones, Señor. Gracias por estas palabras tan hermosas, llenas de sabiduría, llenas de verdad, en las cuales no encontramos ningún error, Señor. Gracias porque aprendimos que tú eres mi pastor, que eres mi amigo, que eres mi doctor, que eres el que me ama, el que tiene cuidado de mí, Señor, el que cuida a mi familia, el que cuida a mis hermanos, el que cuida a nuestros pastores. Gracias te damos por nuestro hermano, por nuestro pastor Nicolás García, Señor, y por nuestro hermano Pedrito. Te pedimos que los cuides donde ellos estén, Señor. Gracias por esta maravillosa enseñanza, Señor. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque en esta tarde hemos aprendido 4 puntos muy importantes de lo que es Jesucristo, y lo hemos aprendido basado en tu palabra, Señor. Te agradecemos muchísimo que sigas llevando con tu Espíritu Santo a nuestro hermano Javier para darnos esta enseñanza por medio tuyo, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que llevemos todo esto que aprendimos por obra, Padre bendito del cielo. Gracias, Señor. Gracias por esta hermosa enseñanza. En el poderoso nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos porque hemos aprendido quién eres tú, lo que los apóstoles dijeron en su momento, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes el día de hoy, en nuestros días, a que nosotros podamos ser testigos tuyos, apóstoles tuyos, Señor, y podamos decirle a la gente quién eres tú. Ayúdanos y llévanos adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien no sabe de la... Esta no. ¿Sí? ¿O pasa usted? No.